tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 24 de noviembre del 2023. Hoy concluimos ya el último encuentro tecnoformativo en la unidad curricular Derecho Penal 2. Derecho Penal 2 es el derecho penal especial, como ya lo indiqué en las clases pasadas. Hoy vamos a ver un poco de los delitos contra la propiedad y bueno, hablaremos un poco también de los delitos realizados por funcionarios públicos, ¿no? En cuanto a los delitos contra la propiedad, pues inician propiamente en el capítulo 2, bueno, en el capítulo 1 con los delitos de hurto simple, pero eso lo vimos la clase pasada, en el 451. En el artículo 455, pues también es cualquier persona, no requiere de una cualidad específica o especial para recibir el daño y el bien, y el verbo rector es la violencia o la amenaza, la sustracción de ese objeto mueble y el apoderamiento, ¿no? En todo caso, es trasladar la propiedad de una persona a otra, en este caso, pues el victimario por medio de su violencia o su amenaza. Se pudiera decir que esta es una de las formas de robo propio, robo genérico, ¿no? El 455, pero lógicamente para que se consuma o para que se ejecute tiene que existir violencia o amenaza de grave daño inminente contra la persona o cosa. Luego le sigue el artículo 456, que en el parágrafo penúltimo, antes del parágrafo único, habla de la violencia, se dirige únicamente a arrebatar la cosa, eso es el llamado robo arrebatón. Si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa, a la persona la pena será de prisión de 2 a 6 años. Sin embargo, pues este también es un delito que el sujeto activo me indica que puede ser cualquier persona, es indiferente, el sujeto pasivo también es indiferente, el bien jurídico protegido sigue siendo el patrimonio, ese objeto mueble, y ese es el bien jurídico protegido, el verbo rector, pues el apoderamiento, la intención de apoderarse, el traslado de esa cosa mueble, ¿no? Por medio, pues también de una otra forma, pues del uso de la violencia. En este tipo de delitos de robo, los que se caracterizan y lo que lo diferencia de los delitos de hurto es la violencia. En los hurtos no hay violencia, en los robos sí hay violencia, sea física o sea psicológica, hay violencia, amenaza, algún tipo de daño dirigido pues así a desestabilizar esa parte del ser humano por miedo a que le hagan daño, ¿no? Luego le sigue el artículo 457, que es el que es también dirigido por violencia y amenaza de un grave daño a la persona o a sus bienes, haya constreñido a alguno a entregar, suscribir o destruir en detrimento suyo de un tercero un acto o documento que produzca un efecto jurídico cualquiera, será castigado con prisión de 4 años, 4 a 8 años. Recuerden que cuando hablamos de 4 a 8 años, es el término mínimo y el término superior. El término mínimo en este delito, pero que va dirigido también a violencias o amenazas, pero a destruir o suscribir un tipo de documento, ¿no? Que produzca algún efecto jurídico. Y en la dosimetría va a abarcar de 4 a 8 años término inferior, 4 término superior, 8 término medio es la sumatoria de 4 más 8 serían 12, la mitad serían 6 años. Eso es parte de la dosimetría penal. El sujeto activo aquí es indiferente, el sujeto pasivo es indiferente, el bien jurídico protegido es ese parte pues sí tangible, ¿no? Porque es un documento, el verbo rector pues sigue siendo la violencia o la amenaza de ese grave daño, del posible grave daño. Luego le sigue el 458, que es el delito de robo agravado. Dice que cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada, por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada o por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si en fin, si hubiera cometido
por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de 10 a 17 años, sin perjuicio de la persona o personas acusadas de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas. El parágrafo único indica que quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Este artículo tiene bastantes aspectos a distinguir. En primero de ellos, el sujeto activo es indiferente. El sujeto pasivo es calificado, también indiferente. El verbo jurídico es también la amenaza a la vida de un grave daño inminente y demás. O sea, hay una intención, pero es por medio de una violencia, de una amenaza a la vida. Y el bien jurídico protegido, pues también es de orden patrimonial porque es la obtención de tener algo, ¿no? Alguna cosa, pero casi siempre un objeto mueble. Eh, Aquí vemos que puede ser una persona la que cometa el delito o varias, pero solo con que una de ellas esté manifiestamente armada ya constituye robo agravado. Si las personas no tienen armas, no podemos decir que es robo agravado. Pudiera ser robo genérico, robo propio, robo impropio y demás. Pero si una de ellas está armada, ya pasamos al ámbito del robo agravado porque hay un arma. Igualmente le da la característica de robo agravado si está legítimamente uniformada o usando algún hábito religioso o de otra manera disfrazada, efectivamente pues para cometer el ataque. Hay un engaño allí, eso también le da la característica de agravado porque pues está usurpando algo que no le corresponde. Pero también, aparte de eso, debe estar armado o armada. Si no está armado, pues no se le puede dar la característica de robo agravado. También me indica este artículo, bueno, es un artículo que tiene una pena alta de prisión de 10 a 17 años. El término mínimo es 10, el término superior es 17. Si sumamos 10 más 17 serían 27, la mitad sería 13,6 meses, 13 años, 6 meses sería el término medio. El juez pues va a decidir qué término va a aplicar, si el término inferior, el término superior, el término medio, va a depender pues también de las atenuantes, de las agravantes, o sea, de la conducta predelictual del victimario y bueno, de todas esas circunstancias que rodean pues también el robo agravado, ¿no? Hay robos agravados muy violentos, hay robos agravados que siguen siendo violentos pero no generan tanta agresividad como aspectos. Entonces cada caso es particular y eso le ciñe características peculiares a cada caso particular que el juez tiene que ponderar en el momento pues de colocar la decisión o de decidir, ¿no? En las audiencias de flagrancia, que son las primeras, pues casi siempre este tipo de delitos, la persona queda detenida, se le da, impone una medida de coerción personal para asegurar la comparecencia a los sucesivos actos procesales, pero de privación de libertad. Allí pues va a pasar el tiempo para verificar si efectivamente cometió o no, que son 45 días. Luego de esos días pues habrá prácticamente pues un acto conclusivo de acusación. En ese acto conclusivo de acusación pues se le imputará, por lo más seguro es robo agravado. Y pues viene ya la audiencia preliminar, si nos fuimos o si se fue el procedimiento por el procedimiento ordinario. En la audiencia preliminar pues el imputado no tiene en ese caso una alternativa a la prosecución del proceso de acuerdo reparatorio, no, porque es un delito que excede los 8 años. No le da suspensión condicional del proceso, porque también es un delito que excede los 8 años. Las alternativas que tiene es una fórmula de solución anticipada, como el procedimiento especial de admisión de los hechos, o si considera aún que es inocente, pues se va a juicio, a la fase de juicio. Igualmente, pues cuando es declarado penalmente responsable, allí, dependiendo de las circunstancias, se le aplica pues la dosimetría penal. Cuando me indica aquí que sin perjuicio de la pena correspondiente al porte de ilícito de armas, quiere decir que se le agrava la situación y se le suma, de acuerdo a la dosimetría penal, en la pena en cuanto al porte de armas, sea porque se haya establecido ese porte conforme al Código Penal como norma sustantiva o en la ley de porte de arma, ¿no? Hay que verificar qué tipo penal le indicó el Ministerio Público y si está comprendido en la ley, en el Código Penal o en una ley especial. Entonces se le podría sumar. Y luego
supongamos, es declarado penalmente responsable o hubo una sentencia condenatoria en la audiencia preliminar o en fase de juicio, porque él a pesar de se fue para fase de juicio, o supongamos que en la audiencia de flagrancia se fue por el procedimiento abreviado y suprimió la fase intermedia, y yéndonos directamente a la fase de juicio, allí en la fase de juicio pues también se verificó la culpabilidad y se condenó. Hubo una sentencia condenatoria, declaratoria de responsabilidad. Allí pues no hay formas de atenuación, también pues hay más bien formas de agravación, a menos que sea, bueno, como le indiqué anteriormente, o sea, dependiendo del caso particular se le puede atenuar, pero sería mínimo. Y luego, pues ya de ejecutada la sentencia, o sea, declarada la responsabilidad firme, como ha quedado la decisión, sea en la audiencia preliminar, en fase intermedia, o sea en la audiencia de juicio, pues pasa la causa al juzgado de ejecución, donde va a ejecutar, valga la redundancia, pues la sentencia que fue proferida por el Tribunal de Control en la audiencia preliminar o por la audiencia que fue dictada en fase de juicio. Una vez se haga la ejecución de esa sentencia, pues se le va a informar también de que no se le aplicarán beneficios procesales, o sea, no tiene derecho, por decirlo así, a esos tipos de beneficios de redención, de suspensión de la condición, de la ejecución de la pena y demás, porque es un delito grave. A eso se refiere cuando indica el parágrafo único que quienes resultan implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tienen derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena. O sea, tiene que prácticamente cumplir la pena completa o mucho más de la mitad, para poder ver qué tipo no se puede hablar de beneficio, o sea, qué se le pudiera conceder en materia de ejecución. Pero pues, prácticamente este tipo de delitos, al igual que el homicidio, las drogas en mayor cuantía, pues el Código Penal e inclusive las leyes especiales penales que consagran este tipo de delitos, pues son enfáticas en establecer que no pueden gozar las personas que han sido declaradas penalmente responsables de beneficios procesales. Ahora bien, el artículo 559 pues me habla que quien infundiendo por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas en su honor, en sus bienes o simulando órdenes de la autoridad haya constreñido algún enviar o depositar o poner a disposición del culpable dinero o cosas títulos o documentos será castigado con prisión de 4 a 8 años. Esto es el llamado extorsión. La pena establecida en este artículo se aumentará hasta una tercera parte cuando el constreñimiento se lleve a efecto con la amenaza de ejecutar el acto, el cual pueda derivarse de calamidad, infortunio o peligro común. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán también derecho a gozar de los beneficios procesales. ¿Ves? Son ciertos artículos que me indican enfáticamente, o sea, establecen de manera puntual que no pueden gozar de beneficios procesales. Aquí el sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo es indiferente, el bien jurídico tutelado pues también es la vida, ese constreñimiento, la seguridad física, psicológica, hay pues una coacción psicológica, un grave daño a la persona en su honor o en sus bienes, es un amedrantamiento. El bien jurídico protegido pues también es de carácter patrimonial porque el ofensor o el victimario casi siempre quiere pues dinero, cosas, títulos, documentos, es sobre la base de esa extorsión, ese delito que está aplicando. Luego le sigue el secuestro, que es el artículo 460, dice que quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella de un tercero como precio su libertad, dinero, cosas, títulos, documentos a favor del culpable o de otro, que se indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión de 20 años a 30 años. Si el secuestro se ejecutare para causar alarma, la pena será de 10 años a 20 años de prisión. Quienes utilicen cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoridad intelectual, autoría material, que permita, faciliten o realicen el cautiverio, que oculten y mantengan a rehenes, que hagan posible secuestro, extorsión y cobro de rescate, que obtengan un reconocimiento producto del secuestro de personas por el canje de estas, por bienes o objetos materiales, sufrirán pena de prisión no menor de 15 años, ni mayor de 25, aún no consumado el hecho. Estos delitos son de ejecución continua, o sea, en el tiempo, independientemente de que se haya materializado
O sea, como son de carácter permanente, pues por eso tiene ese tipo de pena que, pues lógicamente, es una privación ilegítima de la libertad y todo lo que opera y genera cuando una persona es secuestrada, ¿no? Entonces, por eso es un delito que la pena es bastante alta. El sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo es indiferente, o sea, la cualidad en todo caso que pudiera tener, pero no le da características al sujeto pasivo calificado, sino es porque la persona casi siempre que está secuestrada es porque tiene algún tipo de dinero o patrimonio alto que pues es requerido por el victimario que lo quiere o quiere hacer canje y demás por esa persona. Este tipo de delitos pues tampoco tiene beneficios procesales, me indica al final, quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley en la aplicación de alternativas al cumplimiento de la pena. Cuando hablamos arriba de las personas que han participado, pues ahí son formas de participación accesoria, sea la coautoría, la cooperación, el cubrimiento facilitador como formas de participación accesoria que están dentro del 83, 84 del Código Penal, que eso pues también lo vimos en las clases, hemos visto en las clases pasadas. Me indica que inclusive el artículo 461, que en los casos previstos el artículo 84, que son las formas de participación accesoria, entre otras, sin dar parte de ello a la autoridad, haya llevado correspondencia o mensajes escritos o verbales para hacer que se consiga el fin del delito previsto en el artículo anterior, será castigado con prisión de 4 meses a 3 años. O sea, la persona que también facilita ese intercambio de correspondencia, pues también forma parte de ese tipo de delito y pues también es merecedor de una pena corporal, en este caso prisión de 4 meses a 4 años, que también pues se establece la dosimetría, términos inferior, término superior, término medio. Siempre es el estándar, ¿no? De colocar en el momento la pena y graduar la pena. Luego le sigue los delitos de estafa y otros fraudes. El artículo 462 me habla de que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otra, induciéndola en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5 años, la pena será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido en detrimento de la administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social, infundiendo a la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad, el que cometiera el delito previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurre en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte. Y esos son los llamados delitos de estafa, donde pues la persona hace incurrir en error. Lo común de este artículo es eso, con medios capaces de engañar, de sorprender la buena fe, induciendo en error al sujeto pasivo. Esas son las características principales de los delitos de estafa y de fraude. Hay un engaño, hay un artificio del victimario hacia la víctima. Tiene una capacidad también de engañar y de llegar a esa vulneración del estado psicológico de la otra persona, induciéndolo totalmente en el engaño y aprovechándose de ese engaño para conseguir lo que desea. En ese casi siempre es también objetos de carácter patrimonial, de carácter pecuniario, por eso estos delitos están dentro del orden de los delitos contra la propiedad, de los delitos que tienen en todo caso intereses pecuniarios, patrimoniales allí establecidos. Me indica pues las diversas formas como se puede cometer la estafa y demás. Luego también le siguen los delitos de apropiación indebida, el que se haya apropiado en beneficio propio de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión. La frase de la actividad 4 dice, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Esto lo dijo Aristóteles. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Esta es la frase que yo siempre indico y que deben colocar ustedes como compromiso también académico en la actividad, en este caso en la actividad 4, que ya es la última actividad por este trimestre de 2023. Bueno, con respecto a los delitos de peculado y concusión, estos delitos tienen que ustedes revisar la ley contra la corrupción. Si bien es cierto, están establecidos en el Código Penal, recuerden pues que hay leyes especiales que han suprimido, por decirlo así, los tipos penales que se encuentran en el Código Penal. O sea, se le da aplicación preferente por el ámbito de la especialidad a estas leyes penales especiales creadas con el fin de adecuar conductas ilícitas un poco más certeras a la realidad. A medida que avanza la sociedad, lógicamente también avanza la criminalidad y las formas o diferentes formas de delinquir. Por eso, pues el Código Penal, que la reforma más cercana es la del 2005, posterior a ella han sido creadas leyes especiales penales con el fin de adecuar esas conductas ilícitas y ir de la mano con esa evolución de una otra manera de la criminalidad. Entonces, el peculado, la concusión, cuando un funcionario público efectivamente comete hechos de peculado, obteniendo de manera ilícita, favoreciendo también, obteniendo cosas que son parte del patrimonio público y llevándoselas inclusive como papelería, o haciendo uso de vehículos que son de la institución y demás como suyos o usándolos, pues eso forma parte de peculado, que hay diferentes formas de peculado. Pero lógicamente ahí nos vamos a la ley contra la corrupción. Igualmente, en cuanto a los delitos de difamación e injuria, están establecidos en el Código Penal, delitos de instancia de parte agraviada, que se activan o su impulso procesal requiere pues a la víctima. Es necesario que se impulse por la víctima, si no, pues no operaría, habría una desestimación de la denuncia. Todos estos tipos de delitos, sean los que están en el Código Penal o en diferentes leyes especiales penales, pues tienen que analizarse con base a los 4 puntos: sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector y bien jurídico protegido. Bueno, con esto pues concluimos ya el contenido programático. Nos vemos en próxima oportunidad. Los invito a que en sus mentes dividan el Código Penal en los 3 libros que aparecen. El libro primero, que habla de toda la parte general, se pudiera decir, de los delitos, inclusive forma parte de la teoría del delito porque habla de las causas de justificación, de inculpabilidad, de las penas, de los tipos de pena, las penas corporales, las no corporales, las formas de extinción de la pena y de la acción penal. El libro segundo, de las diversas especies del delito, que está pues la mayoría de los delitos. Si no está consagrado allí, pues hay leyes especiales penales, como ya indiqué, que consagran conductas ilícitas que constituyen delitos. O sea, hay tipos penales como tal en leyes especiales penales, y que los jueces, en el momento de dictar una sentencia, e inclusive los fiscales del Ministerio Público como titulares de la acción penal, en el momento de endilgar un tipo penal, pues se van al Código Penal o a las leyes especiales penales o a cualquier ley orgánica que también pues contenga figuras delictivas o tipos penales. Y el tercer libro, que son las faltas. Entonces, para que ustedes como lo estudien de esa manera con sus 3 libros y puedan en el momento de tomarlo, o sea, saber dónde están los delitos contra la propiedad, que son del 451 en adelante, los delitos contra las personas, en este caso el homicidio, 405, 406, 407, los delitos de violación, 374, 376, actos lascivos, los delitos contra el orden público, 19, 219, 218, los delitos contra la estafa, secuestro, 460, 474. Así van ustedes pues adquiriendo un buen uso de esta norma sustantiva penal venezolana por excelencia, llámese Código Penal venezolano. Bueno, fue un placer estar con ustedes, como ya indiqué, de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.